Llegué por medio de un casting que salió en el diario. El primer trabajo cinematográfico que hice fue un video que Fernando Moreno subió a YouTube que se llamaba La Nueva Generación, que es cuando el director nos está preparando para la película. No, la verdad que nunca me lo imaginé, pero estoy muy orgulloso por eso y la verdad que espero que siga así esto dando su fruto porque nosotros todos trabajamos día a día para hacer esto. Tiene mucha importancia para mí porque Fernando Moreno es el director de la película y está buenísimo esto que me pasó de ser el escolta de él, ¿verdad? Participé más o menos en 30 y algo, no sé muy bien, pero más o menos es eso. Tengo las máximas expectativas que pase lo mejor porque como dije ya, trabajamos día a día para que a la gente le encante esto que va a ver y eso pienso, que sea lo mejor para todos. Trabajar con Fernando Moreno es maravilloso porque te exige pero al mismo tiempo no, entonces está muy bueno y cuando tenés alguna duda te la explica bien y todo y eso para los que recién empiezan como yo es buenísimo porque nos va preparando para esto del cine y como persona es un gran amigo y también un gran luchador porque se esfuerza día a día para que todos tengamos lo mejor. Y el mensaje que les doy es que si tienen un sueño, que vayan y lo hagan, sea cual sea. Y si es de esto, mejor, porque cada vez se está viendo más gente de esto, se está animando y está buenísimo. Y el sueño que tengan, vayan, anímense, porque con trabajo y esfuerzo se logra todo. Les digo más o menos lo que se les puede decir, que es una película muy buena, ya saben que la hace el director Fernando Moreno, y les digo que es una película policial, pero al mismo tiempo cómica. Y les recomiendo que cuando esté pronta que la miren porque está muy buena. Y mi sueño en cine hoy por hoy es ir logrando metas porque para esto, como ya dije, para esto estamos trabajando día a día. Es lograr metas y ser destacado en lo que hago. Sé que no es fácil, pero creo que con esfuerzo y sacrificio todo se logra. Y mis padres piensan lo mejor para mí, tienen las mismas expectativas que yo para esto y sé que tengo totalmente el apoyo incondicional de ambos. Primero que nada, yo no vine al casting para ser famoso ni nada así. Si viene la fama, que venga porque tampoco les voy a negar que no es lindo ser famoso, pero primero lo primero, hacemos esto y después si viene la fama, bienvenida sea. Hay gente ahí atrás, muchas gracias a todos, a La Plaga TV, muchas gracias a todos, de verdad. ¡Bravo, bravo! Gracias. A ti, a ti.